Cuando llegan chiquitos de este tamaño y con este nivel de actividad, las cosas cambian inmediatamente. Hicimos 2 docenas de empanadas de carne molida. ¡Wow, qué rápido se derrite! Vamos a hacer la prueba. ¿Qué vas a comer? Empanada, chorizo, carne. Miren, los 4 primitos jugando juntos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! Ok, tenemos la carne lista para el asado. A ver. Sí, les explico un poquito qué vamos a tirar hoy sobre los fierros, okay. Los hierros de la parrilla. Entonces tenemos, voy a hacer unas costillitas de cerdo, ¿Ya? pero las vamos a hacer envueltas en papel de aluminio, porque como siempre les digo, si estas las hacemos fuego indirecto en la parrilla o en el chulengo, se van a demorar por lo menos 3 horas y media, aquí hasta 4 horas. Y de esta manera corto camino y 1 hora y media, 1 hora y 3/4, tal vez yo pienso que se hagan, ¿sí? Entonces por eso que las ven envueltas en aluminio y ya les pusimos no sé cómo se dice en español, el rub. No es un adobo, sería como sazón en polvo que le hemos como sobado un sazón encima. en polvo, ¿sí? Después tenemos las salchichas, Sí. que bueno, me hubiese gustado tenerlas picantes, pero estas son las de ajo y miel. Tal vez mejor para los niños, porque Sí, no sé para si los podrían chicos comer mejor. picante. Aquí hemos conseguido una picaña, ¿ok? O sea que tenemos una linda picaña y también le puse el mismo ¿Sazón? o condimento, que ese lo preparamos nosotros. Esto tiene un poquito de una mezcla de todo. Lo que a usted le guste, métaselo. Este tiene pimentón, tiene pimienta, tiene cayenne, tiene orégano, tiene, qué sé yo, lo preparó Anthony, o sea que él dijo, se lo dejé a él. Vamos a usar sal. Esta está mezclada con cebollín de verdeo, Sí. que salió del jardín. Tenemos tanto y no sabemos qué hacer con eso. O sea que hemos mezclado la sal. Es la sal Celtic, le llaman, céltica, Ya. algo así. Pero no viene de ningún país allá del Reino Unido, sino que esto viene del sur de los Estados Unidos. Pero es muy comparable y quizás hasta le da un sabor más intenso a la carne que la sal parrillera. Es como una sal parrillera, pero hemos descubierto que esta también la trajo Anthony, él la compró, sí. y hemos descubierto que le da un toque de Especial. salado especial. Y después tenemos que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por esta vez pasó. Como ustedes saben, en el otro asado hicimos de estos. Mire, voy a agarrar uno. Un asado de tira Mal cortado. súper finito. Sí, es asado de tira porque como ustedes ven, acá están los huesitos típicos del asado de tira. Es el mismo corte, pero el tema es de que el carnicero no nos entendió y lo cortó demasiado finito. Al estilo coreano. Sí, a esto le llaman estilo coreano. ¿Cómo le dicen? Korean Costilla. barbecue, porque lo hacen a Sí. la parrilla con las pinzas y Sí, lo dan pero vuelta. lo hacen súper rápido en Corea, Sí. es vuelta y vuelta. Entonces, lo vamos a hacer porque habíamos traído 3 paquetes. Sí. Y para la próxima ya le hemos dicho que lo necesitamos por lo menos así, de este ancho. Es lo mismo, más ancho, es el asado de tira. O sea que a este también lo voy a salar una vez que esté en la parrilla. Y familia, pienso que tenemos todo. Tenemos unos baguettes para hacernos unos buenos choripanes. Ahí, el que quiere blanco, el que quiere oscuro. ¿Qué vamos a chuparnos? Vino también. Ok, es un mendocino del 2020, un Malbec Tapiz. Tapiz, ok. Para empezar, porque con esto con esto no vamos a ningún lado, ¿no? Ya, primera vez probando este vino. Y ahora el tema está en que, bueno, el tema de las empanadas, las vamos a freír en grasa esta vez, y estábamos mirando a ver si el viento puede aflojar un poco.
porque lo queríamos hacer en la olla de hierro, pero colgado en el trípode y con la llama abajo. Ahora, estamos en una situación en este momento aquí en la provincia de Alberta donde hay muchas prohibiciones de hacer fuego por los incendios forestales, y en la zona nuestra no es una prohibición propiamente dicho, pero es como un aviso, como decía el... Una advertencia. Una advertencia de estar sumamente cautelosos. Y bueno, sí, se puede todavía prender fuego afuera, pero digamos que me parece que el trípode no lo vamos a usar esta vez para no tener que hacer llama tan alta, y lo que voy a hacer es, voy a poner siempre la leña, vamos a hacer el fuego, voy a poner la parrilla, y arriba de la parrilla vamos a poner la olla para derretir la grasa y freír las empanadas. Bien. ¿Se entendió? Se entiende. Ahora les mostramos Ahora para que les lo entiendan mostramos, mejor. Sí, de todas maneras para que lo comprendan. Y la carne no sé si va a ser hecha afuera o la vamos a hacer en el chulengo, que tiene la tapa y es más un poquito más seguro. Veremos qué tal está el viento esta mañana y decidimos en el momento. Sí, anoche el viento estuvo súper fuerte. Ya parecía que el techo salía volando. Vienen ráfagas. Sí. Ese es el problema. Y la ráfaga viene en esta dirección, o sea que va hacia el bosque, como quien dice, que no vaya a suceder nada raro, ¿sí? Entonces, por eso que medio como que esta mañana nos descoloca un poco el plan, pero igual lo vamos a llevar adelante. Vamos a ver qué hacemos. Ok, entonces el abuelo y los nietos juntaron palitos, ahora los usamos para encender el fuego. That's it. Fire in the hole! ¡Pum! A ver, abuelo starting the fire. Abuelo prende el fuego. A ver, abuelo tiene dos ayudantes. ¿Están ayudando o qué están haciendo? Ay, familia, las cosas cambian cuando llegan chiquitos de este tamaño y con este nivel de actividad, las cosas cambian inmediatamente. Se acabó la paz de empezar un asado en tranquilidad y poder hacer las cosas. Estos están como moscardones alrededor mío. Yo quiero ayudar, te traigo esto, corren, van, vienen. Me vuelven loco. Pero bueno, está bien, así tiene que ser, ¿no? Vamos a ver si de uno de estos dos sale algún asador. A ver, futuro asador, ¿are you gonna make the barbecue? No. No. No, porque me parece que me muero yo y se va a terminar la tradición en esta familia. Todavía nadie ha tomado la bandera para seguir con los asados y las tradiciones. Así que bueno, vamos a ver si alguno de estos... No hablan nada de español, me llamó la atención. Yo pensé que venían con un poquito más de conocimiento del idioma español, pero parece ser que... Entienden, pero no les gusta responder. Sí, los voy a tener que forzar de alguna manera a que hablen, porque no... ¿Hablas español, Sebi? No. Le dice habla español y otro le dice no. Me entiende, pero me dice Escuchá, el inglés lo vas a aprender en la escuela, el español lo vas a aprender aquí, primero. Bueno, sí, entonces ya prendo el fuego. Lo que voy a hacer es, como les digo, voy a poner la parrilla. Acá, les quiero mostrar. Aquí tenemos la grasa. Esa es la grasa, ok. Claro. Wow. Ok, ahí está la grasa. La vamos a derretir en la olla. Mira que ella metiendo las manos en la tierra, las agarra así, como y se hacen así. Bueno, lo que no mata engorda, dicen. Sí, vamos a derretir esto y lo que no sé es cuánto va a rendir cada uno de estos. Voy a ir derritiendo de a uno. Sí, ¿Qué vale la grasa, idea. por ejemplo, un pedazo de grasa aquí en Canadá? Este vale 5,50. ¿Cuánto es por kilo, digamos? Por kilo vale $11.90 Ok. canadiense, siempre canadiense, sáquele el 35%, 35, 38 más o menos, y ahí tiene el número en dólares estadounidenses. Ok. Este vale 7,85, es un poco más grande. Empiezo con este, y yo había traído la tijera, si mal no recuerdo. En la máquina, en la pieza de herramientas hay un cuchillito de utilidad. Ok. Voy a usar eso para... Vamos a buscarlo, a ver. Vamos. A ver, ¿Por qué? Seba, vamos a ayudar al abuelo. Marleña, Ayudar al abuelo. Where do we step? We don't step on those. We don't step on those.
Ok. Entonces vamos a usar este. Con este vamos a abrir. Como una cuchilla. Me hace acordar cuando hice la mudanza a la Argentina y estábamos en la aduana y me empezaron a abrir las cajas y el ayudante del inspector ahí le decía, dame un cúter, dame un cúter. Y yo decía, ¿qué le está pidiendo? Un cúter. Y era uno de estos que acá le dicen cutter, cortador, cúter, le decía. Y con este me abría las cajas y me desparramaba todo en el barro. Así que ahora lo vamos a usar para... Quedaste traumado con el cúter. traumado con eso, ¿viste? Sí. A ver, Sebastián. ¿Querés ponerle al fuego? A ver. No, tenés que entrar. Adentro. Sí. No, de ahí no. Anda allá. Sí, yeah, come, step in. Step in like abuelo. Vamos, metete ahí. Carefully, con cuidado, con cuidado. A ver, abuelo te muestra, mirá. Tenés que hacer así. Mirá. Así. Así. Ahí. Ahí está. ¿Podés o no podés hacerlo? No se anima. Anímate. Dale. Mete. Adentro. Baja. Ahí adentro. Ajá. Muy bien, Toma Seba. más. Dale. No quema nada. Vamos. Meta mano al fuego. No, adentro. Oh, muy bien. Good boy. La voy a abrir con el cúter. Con el cúter, ok, vamos. A ver, ¿cuánto va a rendir? Eso sí que no sé. Nunca hemos cocinado así con una bola de grasa. Bueno, nosotros Acá, digamos. cuando acá en éramos Canadá. chicos cocinaban... Ay, ya me la clavé. Con esto hacían las tortas fritas, che. Empezamos con esta. Está ya al fuego. Wow, qué rápido se derrite, ¿eh? Sí. Bueno, les cuento sobre las empanadas mientras esperamos a que se derrita toda esa grasa. Las empanadas las preparamos ayer porque sabíamos que iba a ser bastante trabajo y en este momento la casa está un poco caótica con toda la familia. Así que hicimos 2 docenas de empanadas de carne molida, tienen huevo, tienen aceituna, no teníamos pasas, así que esas sí están faltando. Y sí, aparte de eso también hicimos otras empanaditas rellenas con manzana y canela. Esas van a ser de postre y es algo que los niños pidieron. Así que estamos preparando eso como un postrecito. Y bueno, como mi papá ya les mostró, también tenemos 4 distintos cortes de carne. Así que vamos a hacer una ensalada también para acompañar eso. Y eso más o menos es el menú. Y después hay postre que mi mamá está preparando en este momento. Después les mostramos. Ok, vamos a hacer la prueba. A ver. Ahí está. Ya ahí empieza a burbujear. ¡Qué calor! Ay, ay, ay. Estas son las de postre, manzana y canela. Exactamente. Terminamos con una cosa y empezamos con otra. Sí. Y he decidido hacer la carne acá. Ahí lo estoy haciendo trabajar un poco a Sebastián. Muy bien. Oh. Estás tirando todo al piso, no sirve así. Vamos a poner un poco para ver si agarra fuego esto, porque la verdad que me está costando un montón. Estoy usando estos productos ecológicos. No quiere agarrar. Lo tenía allá en la esquina, lo tuve que sacar porque el viento me lo apagaba y me lo apagaba y me lo apagaba.
O sea que ahora lo traje acá y recién está queriendo prender el carbón. Lo voy a hacer con carbón. Y bueno, le voy a poner un poquito de leña para incentivar un poco el fuego, a ver si tenemos un poco más de suerte. Y realmente estos productos no me convencen nada a mí. Ahora vamos a ponerle las salchichas que vayan, porque acaba de llegar Anthony, que tenía que hacer una inspección con el auto que cambia de provincia y ya terminó, o sea que ahora vamos a poner la salchicha. Lo último que voy a poner va a ser el asado de tira fallido, pero sí, esto ya va a poder ir calentando lindo. Lo único que no me gusta del chulengo, voy a serles honesto, yo pienso que le tendría que haber hecho acá algún tipo de puerta, ¿sí? Acá abajo, sacar esto, ponerlo a la izquierda, a la derecha, hacerle un corte ahí con una puerta para tener acceso al carbón y poder controlar las calorías, porque ahora la única manera de controlar calorías es subir o bajar la parrilla. Y cuando le quiero agregar carbón, si tengo la parrilla cargada de carne, no hay forma, tengo que sacar la carne, ¿ok? Ustedes lo ven acá. Si yo quiero agregar carbón ahora, ¿cómo hago aquí? Imposible. Tengo que sacar la carne para un lado, levantar uno de estos, agregar carbón, ponerlo y retomar otra vez la cocción de la carne. O sea que este sistema está fallido desde ese punto. Si pongo mucho carbón de entrada, la temperatura se me va a las nubes y la carne se va a quemar por afuera y no se va a cocinar por dentro. Esta es la razón por la cual yo muchas veces trato de no utilizarlo mucho, porque prefiero la parrilla afuera, que es más trabajoso si se quiere, porque tengo que andar agachándome y todo, pero por lo menos puedo hacer el fogón en un costado y poder agregar brasa a medida que necesito caloría. Con esto estoy limitado. Aquí tengo la temperatura un poco baja, unos 100 grados centígrados, que no es nada. Y ahora poco a poco espero que vaya a poder levantar por lo menos hasta unos 150, 200, pero claro, son 400 Fahrenheit y hay que meterle fuego a esto para que agarre calor. Estos chorizos tienen miel adentro, entonces lo que pasa, parece como que se quemasen, pero no es así. Lo que se carameliza, digamos, que uno ve así como quemadito por afuera, es la miel que chorrea de adentro y se va calentando y se va caramelizando. Pero están bien cocidos, están a punto y tienen miel y ajo adentro, si no me equivoco. O sea que sí, siempre me olvido porque estoy acostumbrado a cocinar los que son tipo italiano, los que acá los llaman hot, los picantes. Y son igualitos pero picantes. Estos son más dulzones por los chicos. They'll shrink really fast, huh? Abuela's already upstairs getting the table ready. You guys want to go upstairs? Okay, come this way. I'm going to take baby Georgia upstairs. La picaña sale. El tema es que acá la gran mayoría les gusta bien jugoso y lo tengo que sacar así porque somos un par nomás que lo comen más cocido, o sea que lo van a ver un poco sangriento, pero bueno, es la forma que a ellos les gusta y se trata de complacer. Así que sí, esta va a quedar un ratito, como quien dice, le voy a poner así.
eso, qué lindo color. Está jugoso. Todo arriba. Todo. ¿Qué vas a comer? Empanada, chorizo, carne. A ver. Okay, who wants pan para choripán? No, you want one? Exactly. El caos, amigos, el caos del día de hoy. Quilombo total, familia. Pero siempre comemos las empanadas al horno. Y ahora fritas con grasa. No hay comparación. Esta es una empanada. Me hace acordar las empanadas de Córdoba. Sí, las que ¿Te hacía acuerdas? nuestra vecina Juana, esas Juana, empanadas, sí, las mejores. parecen las empanadas de Juana. Ella le ponía pasas y no teníamos pasas. Yo le digo, ponele pasas hoy. Y no había en casa. Pero bueno, muy buena la empanada. La picaña salió espectacular. No la he probado, pero cuando la estaba cortando parecía que estuviese cortando mantequilla. O sea que eso debe estar súper sabroso. Y bueno, las costillas coreanas esas medio que me agarré una calentura, porque eso no es para la parrilla. Y las costillitas de cerdo, bueno, vamos a ver. Vamos comiendo, vamos probando. Vamos a probar, de alguna manera vamos a probar y filmar. ¡Salud, familia! ¡Salud! Aquí les presentamos otra que ya está dispuesta a comer. Esta es la última nieta. Cumplió 5 meses, ¿no? Ayer cumplió 5 meses. Es Georgia Pilar. No. Georgia Esperanza. Oh, ¿quién es Pilar? Ok, we have to cut that piece. Está bien. Ok, entonces ella es Georgia Esperanza. Ok, ahí está. Ah, otra comilona de esta que quiere comerse todo. O sea que todavía está muy chiquitita. No puede probar mucho, pero el mes que viene ya la vamos a introducir de a poco a que chupetee algo, ¿no? Mira cómo mira la empanada, mira. Esa me la voy a comer en cualquier momento. Sí, ahí está, familia, un nuevo integrante del grupo. Puro ojo son estas. ¿Ah? Y bien calladita, ni se sabe que está en la casa muchas veces. ¿Ah? Miren, los 4 primitos jugando juntos. Solo falta Amelia. Pero ya pronto vamos a tener a los 5 primitos en un lugar. Un poquito de la salsa, la sal Celtic. Miren, Toguchi también está esperando. Eso está bien salado, me gusta. Togo no comió anoche, no quiso nada y ahora está molestando. Ok, la picaña. Yo creo que Togo se enteró que había asado hoy día y dijo, Muy bueno. Se lo ve bien tierno al corte. Parecen mantequilla. La carne en este lugar que compramos es una carnicería de estas de campo. Nunca ha fallado hasta ahora. Y este está perfecto. La verdad que no podría haber salido mejor. Con esta sal queda. Me traen agua. Tengo el vaso vacío. ¿Ah? Vamos a probar un momento de paz en la mesa. La picaña. Yo también le puse un poquito de la sal. Bien jugosa, bien tierna, sabrosa. Cortá más pequeño. ¿Por qué? Cortá más pequeño. ¿Por qué? Tengo hambre. Pues te metes cada pedazo en la boca que parece que Ya. lo has comido en 30 años. Bueno, estos días tengo que comer rápido, me tengo que apurar porque no sé cuánto tiempo tengo antes de que Aurelia llore. Pero eso está muy rico.
Buen corte. Nadie probó una empanada. Esta ya es mi segunda empanada. Yo me comí una en antes porque ya no aguantaba más. Así que voy a cortar esta por la mitad para que puedan ver el relleno. Carne molida, aceituna, huevo. Y nosotros le añadimos tomate picado bien chiquito para que salga jugosa, para que la carne no se seque, porque el tomate suelta todos sus jugos. Así que ahí lo tienen. Fritas son lo mejor. 1000 veces, ¿no? No hay comparación. No. Muy bien. Empanada de Córdoba, empanada cordobesa parecen estas. Oh, intentemos otro fósforo. Mami. ¡Abuela! ¡Apagó todo! Otro intento, güey. Tercer intento. Uno, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sebastian. Happy birthday to you. And many more. Cacheva. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Ready to blow? Sopla. One more, sopla. Muy bien, bravo. Ok, un minuto. Ahora el abuelo se lleva la torta y se la come él. To cut it. I'm gonna eat all the cake now. No.